El moldeo por inyección es el método más común de producción de piezas de un material plástico. El proceso implica la inyección de plástico fundido a alta presión en un molde con forma de una parte. Una vez que este plástico se enfría y solidifica, el molde se abre y la pieza es expulsada. El moldeo por inyección es un proceso extremadamente versátil que puede producir piezas con agujeros, resortes, cuerda, bisagras, todo en una sola operación. Estas piezas también pueden ser simples o incluso muy complejas. Por otra parte, también pueden ser sólidas, también reforzadas o incluso rellenas. Pueden ser pequeñas o muy grandes, gruesas o muy delgadas. Pueden ser rígidas y también muy flexibles dependiendo del plástico que se utilice. Las piezas moldeadas por inyección también se prestan a un sinfín de efectos decorativos. Se pueden pulir, se pueden texturizar, incluso se pueden estampar en caliente. Pueden ser chapadas, pero también pueden ser coloreadas de cualquier color. Incluso pueden ser transparentes. Las capacidades, alcance y usos que tiene el moldeo por inyección de plástico son muy amplias, por lo que ningún otro proceso de fabricación se le asemeja. Las máquinas de moldeo por inyección varían en tamaño y complejidad. Las hay desde unidades tamaño escritorio hasta máquinas del tamaño de una pequeña casa. Ahora vamos a hablar un poco sobre las máquinas de inyección de plástico. Todas las máquinas de moldeo por inyección son una combinación principalmente de dos sistemas, un sistema de inyección y un sistema de sujeción. El sistema de inyección es donde se funde el material y se aplica presión en el sistema. Después, se lleva al sistema de sujeción, en el cual se encuentran los moldes y es donde se forma la pieza final. Los componentes principales del sistema de inyección son la tolva, donde se almacena el material que está próximo a entrar al proceso, el motor, el cual hace girar al husillo. El pistón hidráulico permite el avance y retroceso para aplicar presión. El husillo, o tornillo sin fin, gira para plastificar el material. El cilindro de inyección, el cual cubre el husillo y además proporciona calor. También cuenta con un molde y una caja de engranes. Material de resina es introducido en el cilindro de inyección de la tolva. Estas tolvas se pueden llenar manualmente o al vacío con alimentación automatizada. Con frecuencia, las tolvas tienen secadoras fijadas a la parte superior para eliminar cualquier humedad del material. A medida que la resina entra en el cilindro de inyección, es impulsada hacia adelante por la rotación del husillo, que es accionada por el motor.
La resina se plastifica o funde mientras el lucillo la arrastra hacia la boquilla y esto se conoce como flujo de arrastre. El flujo de arrastre hace que las moléculas de polímero se deslicen una sobre la otra, creando calor de fricción que funde el material. Rejillas de calefacción exterior proporcionan calor adicional al cilindro de inyección. Las rejillas de calefacción llevan el material a su temperatura final y además compensan la pérdida de calor por radiación. La temperatura es controlada por termopares que se encuentran tanto en el cilindro como en la boquilla. Ahora, echemos un vistazo con más detalle al lucillo o tornillo sin fin. La primera zona, que es la mitad del lucillo, se llama zona de alimentación. Tiene una profundidad constante que obliga a los materiales a juntarse y además se deshace del aire. La segunda zona, llamada la zona de fusión, tiene una profundidad decreciente que reduce el volumen del plástico. Esto hace que las moléculas de plástico se rocen más fuertes unas contra otras, plastificando el material. La zona de fusión conduce a la tercera zona. La zona de dosificación tiene una profundidad constante mucho más pequeña que el de la zona de alimentación. Esta sección actúa como una bomba. Echemos un vistazo más de cerca al final del cilindro de inyección. A la salida, cuenta con una válvula check, la cual impide que el material se regrese. La velocidad primaria y la presión de inyección llamada presión de compresión es bastante alta, por lo general alrededor de 20.000 psi, pero a veces alcanza hasta 30.000 psi o más. En el momento de inyección, la temperatura de los materiales varía de 160 a 320 grados Celsius aproximadamente. Una vez que el plástico se ha solidificado, no se puede ejercer más presión en el molde, por lo que el lucillo empieza a rotar de nuevo para fundir material para la siguiente inyección.